Estados Unidos, de México, Universidad de Guanajuato y Estados Unidos, 1 año. Ciencias sin Fronteras, Brasil, 3 años. Programa CAUST, Medio Oriente, 2 años. Fondo de Diversidad en la Universidad de Arizona, 1 año. COECIT, Sonora, 1 año. CONICIT, Chile, 4 años. Programas de fortalecimiento de la investigación científica y estudios de posgrado, 2 años. Además de negociar y formalizar fondos semillas provenientes de más de 30 instituciones de educación superior en Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y Asia. Su trabajo pedagógico y su aporte a la educación superior e internacional ha sido reconocido como premios con Premio a la Excelencia Peter W. Linkins 2017, en la categoría Trabajo en Equipo, otorgado por la Universidad Arizona. Premio Senador Paul Simon 2012, otorgado por NAFSA, la Asociación de Educación Internacionales en los Estados Unidos. Premio Edith Sair Auslander como visionaria establecida en el 2018, otorgado por la Universidad Arizona. Y reconocimiento 2018, otorgado por la Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad de Tucson, en Arizona. La doctora también fue seleccionada como becaria del Hispanic Serving Institution Fellows Program en el 2019 para contribuir al fortalecimiento de iniciativas y proyectos que apoyan a la comunidad hispana estudiantil en la Universidad de Arizona. En este mismo año, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías, CONACYT, en México, le otorgan un premio por su trayectoria y contribución en la educación superior e internacionalización. Recientemente, la Secretaría de Educación y Cultura en el estado de Sonora, en México, y Gramen de la Frontera la reconoce como una de las mujeres de cambio en el 2020, participando como panelista en un evento estatal coorganizado por el TEC de Monterrey, Campus Sonora Norte. El trabajo de la doctora Álvarez Mexia se ha destacado por un diseño pedagógico que estimula y que a las experiencias cortas que ofrezcan en espacios educativos donde se guía, respeta y se promueve la inclusión y diversidad. Una de las últimas publicaciones de la doctora ha sido el capítulo de un libro titulado Tabasco, un Edén científico, divulgado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en México. En este capítulo se discute, se identifican y definen los ejercicios interculturales que guían al educando hacia un aprendizaje reflexivo y constante con respecto a la cultura de contextos locales e internacionales. Actualmente, la doctora se desempeña como directora de programas con México en la Universidad Global. Bajo este nuevo rol, apoya a la coordinación de diferentes iniciativas, colaboraciones, proyectos y programas que fortalecen la relación institucional de la Universidad de Arizona con México y sus organismos educativos, de gobierno, entre otros. Esta función administrativa la combina con su afiliación como profesora en la Facultad de Educación de la Universidad de Arizona. Durante la pandemia de COVID-19, la doctora Álvarez Mexia ha sido invitada a impartir conferencias, espacios de reflexión y talleres relacionados con el rol docente, los estudiantes, la educación superior y otros temas relevantes en correspondencia a esta crisis de salud pública y el sector educativo. Como resultado de este trabajo, recientemente publicó el artículo Voces estudiantiles, pandemia y educación superior internacional, en coautoría con el maestro Eric Sánchez Robles de la Universidad de Guanajuato en México. Recientemente ha sido seleccionado como becaria del Instituto Académico de Liderazgo, ALI, 2020-2021, en la Universidad de Arizona. ALI en la Universidad de Arizona es un programa competitivo y que destaca por capacitar y guiar a los profesores y miembros destacados por su visión y trabajo en esta institución, para fortalecer su perfil de liderazgo. Durante este mismo periodo y en colaboración con otros 2 colegas mexicanos, ha cofundado la Red de Colaboración para la Comunidad Mexicana, creando espacios de diálogo donde se presentan temas relevantes para la comunidad migrante, connacionales y público en general, situados fuera o dentro de la Universidad de Tucson, Arizona, a través del apoyo institucional del Consulado de México en esta ciudad. La doctora suma a su experiencia el trabajo en los Estados Unidos, 10 años de desempeño profesional como profesora administrativa y asesora de tesis en diferentes instituciones mexicanas, de las cuales destacan el TEC de Monterrey, Campus Monterrey y Mazatlán. Sus grados de estudio son en Sistemas, Información, Licenciatura y Maestría por el TEC de Monterrey, además de un doctorado en Educación y Preparación a Maestros con énfasis en Lectura, Escritura y Cultura.
En su vida estudiantil tuvo varios apoyos económicos como CONACYT, becas y financiamientos económicos provenientes de departamentos académicos, programa de apoyo a estudiantes y facultades, incluyendo la obtención del premio Erasmus Circle 2006 otorgado por el Colegio de Educación de la Universidad de Arizona. Damos la bienvenida a la ponente y presentamos también al moderador de este evento, Eric Martínez. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Tuvimos por ahí un detallito con nuestro cambio de horario, pero qué bueno que se ha iniciado con esta actividad y eficiencia de los muchachos de la licenciatura. Doctora, bienvenida a este programa, a este evento tan importante. Y bueno, pues vamos a iniciar, ¿sí? Dejamos al final para preguntas, comentarios. Quienes quieran hacer sus comentarios vía escrito pueden utilizar el mensajero y los vamos leyendo para irselos dando a conocer a la doctora. Adelante, doctora. Sí, por ahí, Eric, ¿puedes activar el micrófono de la doctora? Eric. Muchísimas gracias a Leslie por la introducción y también al profesor Octaviano García por darme la bienvenida. Para mí es un placer haber recibido esta invitación también a través de la doctora Gladys Medina para estar esta mañana con todos ustedes. Agradecer también la flexibilidad, como bien lo decían, el cambio de horario en este mundo virtual a veces es un tanto complejo, pero agradecer a todas las personas que se encuentran con nosotros conectadas esta mañana. Lo que comentaba ahorita nuestra compañera Leslie en cuanto al capítulo del libro publicado a través de la UJAD, les voy a compartir aquí en el chat el acceso electrónico y las páginas específicas de este capítulo que es inspirado en los estudiantes de la UJAD que por mucho tiempo han venido a la Universidad de Arizona a hacer estancias de investigación. Entonces voy a empezar con una presentación que he preparado para ustedes. Quiero comentarles que esta presentación está inspirada en todos los estudiantes que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos a través de estos programas cortos y el programa de investigación, como le conocemos en México, el verano en investigación, que fue el primer modelo que diseñé. Para mí es muy importante, más que compartirles teoría o estadísticas de artículos científicos, es ser la representante de esas voces estudiantiles que me han honrado con su presencia durante mi trabajo de más de 15 años en la Universidad de Arizona. Sumado, como bien lo decía nuestra compañera, con 10 años que dejé en mi país de origen y de nacimiento, de crianza, México. Yo les platico brevemente, aunque fue una semblanza bastante amplia. Nací en Sonora, en la ciudad de Ciudad Obregón, antes Cajeme, el municipio de Cajeme, pero me crié en Mazatlán, Sinaloa. Creo que desde entonces, de una manera inconsciente, al tener papás que eran de diferentes estados y de diferentes regiones, me enseñaron de una manera tal vez no con un objetivo académico de enseñanza en particular, pero el ir y venir entre dos estados de la República Mexicana me enseñó de alguna forma la diversidad que existe en nuestro México. Una diversidad que muchas veces ni nosotros mismos la tenemos tan palpable y tan consciente. Y entonces ese caminar personal junto con mi caminar como estudiante internacional y la inspiración que tomo de mis colegas y de mis estudiantes ha sido lo que ha marcado en mis últimos años el cómo diseñar estas estancias cortas para las personas que vienen a la Universidad de Arizona.
Y cuando digo personas es que no solo he tenido estudiantes, he tenido también profesores y he tenido también personal que trabaja en las universidades. Pero en este particular sentido me voy a referir al primer modelo que me tocó coordinar y que me tocó diseñar, que es lo que conocemos nosotros en México como las estancias de investigación o los veranos de la investigación. Y muchos de ustedes pueden decir, bueno, ¿qué hay de novedad en ese modelo? La novedad en este modelo es que en un principio, como lo hacemos muchos de nosotros, pues solo me enfocaba en organizar las actividades, en asignar a mis estudiantes con los profesores con los que iban a trabajar, pero no tenía una clara conciencia de la importancia que hay en considerar cuál es la cultura académica y la cultura social de las personas que vienen a participar en ese programa. Entonces, cuando hablamos de un periodo corto, generalmente estos programas pasan en el verano, aunque tenemos otros países como Chile, que ellos lo viven en su invierno, que vendría siendo para nosotros, en su verano, pero para México vendría siendo nuestro invierno, que sería de enero a marzo, principios de primavera. Cuando hablamos de estas estancias de investigación, como les comentaba, en un inicio yo no consideraba la cultura académica ni tampoco social ni la identidad de mis estudiantes. Entonces me concretaba simplemente en organizar de una manera muy estructurada las actividades y obviamente identificar a aquellos profesores que estaban dispuestos a recibir un estudiante internacional. Después, platicando con mis estudiantes de una manera informal, después haciendo entrevistas formales y encuestas de retroalimentación, me di cuenta que muchos de estos estudiantes ya traían una experiencia previa, local, nacional y muy pocos internacional. Incluso en aquellos tiempos, algunos de ellos, esta era la primera experiencia internacional, llegar a la Universidad de Arizona. Y me di cuenta que dentro de su experiencia previa, ellos traían ciertas estructuras culturales distintas que no les permitía de alguna manera desempeñarse no satisfactoriamente, sino desempeñarse de una manera muy rápida en este nuevo contexto académico. Y no era porque carecieran de conocimientos o de habilidades, simplemente es porque estábamos hablando de dos contextos académicos culturales diferentes y ellos no sabían y no entendían estas diferencias. Entonces, a partir de esas conversaciones me di cuenta que no debía yo delimitarme solamente en diseñar una estancia de investigación con una estructura muy bien organizada de actividades, paseos, cuestiones sociales y espacios recreativos, sino que también tenía que crear actividades donde los estudiantes pudieran estar estimulados y empezar a reflexionar sobre dónde venían, de qué contexto académico venían, qué fortalezas nos traían a este nuevo contexto, pero también cuáles eran las oportunidades, es decir, qué nuevas habilidades y conocimientos ellos podían desarrollar. Y esto también lo empecé a ampliar al momento de seleccionar o de invitar a los profesores dentro de mi universidad a que participaran en este programa. Entonces me di cuenta que no solo tenía que tener o solicitar un cierto perfil para los estudiantes, sino también tenía que establecer un perfil para los profesores, porque estamos hablando que un profesor no solo debe tener las características de tener diferentes proyectos de investigación y el deseo de querer asesorar a un estudiante, en este caso internacional, sino también tener la apertura de saber que este estudiante le va a traer a su mesa de trabajo diferentes perspectivas y diferentes formas de ver las cosas, que no están solamente dadas por la preparación académica, sino también por la cultura, por la identidad. El estudiante del sureste de México con el centro y con el norte son completamente distintos. Ninguno es mejor que el otro. Simplemente que están viviendo en Méxicos diferentes y la forma en cómo ellos ven una misma situación de investigación puede estar incluso influenciada por ese contexto cultural que viene de generación en generación. Y obviamente dentro de estas estancias de investigación hay productos finales.
En mi caso, los estudiantes deben de escribir, en el caso de la UOB, deben de escribir un abstract, que puede ser una publicación potencial, deben de diseñar y presentar un póster y deben de hacer una presentación oral. Pero observando a mis estudiantes, aunque muchos de ellos ya traían la experiencia, me di cuenta que había variaciones, inclusive en las dimensiones de cómo hacer un póster, qué colores utilizar, qué diseño era el aceptable en este nuevo contexto. Lo mismo en la redacción, que muchas veces no tenía que ver con el dominio del segundo idioma, sino con el estilo de redactar entre un español académico y un inglés académico. Lo mismo en las presentaciones orales. Posteriormente me di cuenta que las características de mis estudiantes, como lo he mencionado y lo he enfatizado anteriormente, también se dan a partir del género. En México todavía seguimos utilizando para las estadísticas de educación superior solamente 2 géneros, el femenino y el masculino. Cuando vemos el número de inscripciones en estos 2 géneros, nos damos cuenta que hay más mujeres inscritas para estudiar un grado de licenciatura. Sin embargo, cuando comparamos las estadísticas con la fuerza laboral, nos damos cuenta que no hay una equidad. No hay equidad de género todavía en nuestro país, México, como no lo hay en otros países. Entonces, cuando yo recibo estudiantes que se autodefinen con el género femenino, también tengo que entender que estas estudiantes muchas ocasiones no solo vienen con un bagaje académico, con ciertas habilidades, sino también, como a mí me pasó cuando estudiaba ingeniería y cuando estudiaba mi maestría en sistemas de información, tenemos que ir muchas veces contracorriente, dado por nuestra propia identidad de género. Desventajas de oportunidades y falta de comprensión ante la forma en que nosotros hacemos las cosas. Y luego viene la parte de la identidad, que en las nuevas generaciones, si yo les platico del 2007, que fue el primer grupo que recibí, al 2019, que fue el último grupo, porque en el 2020 por la pandemia tuvimos que cancelar el programa, y ahorita les platico por qué lo cancelamos. También hay una parte de la identidad, como ya lo he mencionado, que viene a partir de una identidad cultural, sexual, vocacional, intelectual y etaria, que quiere decir la edad de la persona. ¿Por qué todo esto tiene que ver con una estancia de investigación o con un programa de investigación? Porque nosotros por mucho tiempo hemos pensado que nuestra profesión tiene que estar alejada de lo que somos como persona. Y no es así. Muchas veces, si nosotros vemos la historia de los científicos, no solo de los que hicieron algún descubrimiento a nivel mundial, con impacto mundial, sino también científicos que tienen una voz y una relevancia en nuestro mundo académico. Si le rascamos y le buscamos un poquito a esa historia, muchos de ellos tomaron su línea de investigación inspirados en lo que son, inspirados en los retos que ellos mismos vivieron como mujer o dentro de su identidad. Entonces, cuando los estudiantes empiezan a crear una conciencia de que su parte profesional académica no tiene por qué estar desconectada de lo que son personalmente hablando, puedes tener un mar de posibilidades, y siempre hago referencia al mar porque me crié en la costa. Puedes tener un mar de posibilidades y una creatividad inmensa hacia dónde tú quieres dirigir tu línea de investigación. La cultura académica y científica también es muy importante considerarla. Por mucho tiempo hemos creído que los países que están catalogados como primer mundo son los países donde nosotros tenemos que enfocar nuestra atención, y todas sus prácticas y su manera de llevar o de ejercer la academia y el mundo científico la tenemos que adaptar o la tenemos que tomar tal cual. Y no es así. Como yo le digo a mis estudiantes, y se lo digo porque yo también lo viví, dentro de nuestra cultura académica y científica en países como el nuestro, México, muchas veces podemos tener carencias, y les voy a dar el ejemplo de un estudiante que un día vino a mi oficina y me dijo, es que no sé qué hacer con tanto recurso que tengo. Y le dije yo, ¿a qué te refieres con eso? Es que ahorita tengo una computadora para mí solo para poder analizar las muestras.
cuando en mi universidad de origen, esa computadora tengo que hacer una línea para poder tener acceso. Es decir, hay una línea de espera para poder tener acceso a ese recurso. Yo fácilmente le hubiera podido haber dicho al estudiante, pues siéntete agradecido por tener este recurso el día de hoy, o qué mal que en tu universidad no tengas acceso a este recurso, pero no es así. Lo que yo le dije al estudiante es, dentro de estas limitaciones que tienes por las características de tu universidad, ¿qué podrías hacer ahora que tienes acceso 24/7, por decirlo de alguna forma, a este recurso en esta otra universidad? Y el alumno se quedó pensando un par de minutos y él solo me contestó, pues hacer más de lo que me pide mi profesor. Exactamente. Tienes un recurso para ti solo, no te conformes con hacer las actividades asignadas. Y cuando regreses a tu universidad, ¿qué vas a hacer? Y el alumno volvió a pensar, le tomó varios minutos y me dijo, pues puedo proponerles a mis profesores cómo crear una propuesta para ver si podemos tener acceso a un recurso y comprar más de estas computadoras. Esa es realmente lo adicional que te da el hacer una estancia de investigación, inclusive dentro de tu propia universidad, en otra ciudad de tu estado o en otro estado de la República Mexicana, y de manera internacional. El que tú puedas ver de diferentes maneras cómo tú puedes contribuir al crecimiento de la cultura académica y científica de tu localidad, pero no lamentándote de lo que hace falta, sino cómo crear de manera proactiva acceso, no solo para ti, sino para los demás, y seguir nutriendo esa cultura académica y científica. Dentro de esta cultura académica y científica, también debemos de considerar que cuando estamos en otro contexto, incluyendo nuestro propio país, México, y yo lo he vivido porque he tenido la oportunidad de viajar. Ahora que vivo en el extranjero, viajo más a mi país y he tenido la oportunidad de estar casi en todos los estados, solo me faltan 3 por conocer, y visitar a diferentes universidades. Y cada vez que llego a una universidad me maravillo de la cultura institucional de cada universidad. Y esa cultura institucional también tiene su representación en cómo interactúa un profesor con un estudiante. Es distinto en cada universidad. El equipo de trabajo, ¿quién lo compone? En una universidad como la Universidad de Arizona tenemos estudiantes de posgrado, tenemos a personal, tenemos a otros profesores. Quizás en otras universidades el equipo de trabajo solo sean profesionales y no se tengan estudiantes de posgrado o estudiantes de licenciatura trabajando en ese proyecto de investigación. ¿Cuáles son las expectativas de un estudiante de licenciatura? Generalmente en un contexto como la Universidad de Arizona, aunque el estudiante de licenciatura internacional o inclusive local vaya a hacer una estancia de investigación, por el tiempo en el que está, muchas veces el estudiante participa en las juntas departamentales. Se le considera como un miembro del equipo, aunque vaya a estar muy poco tiempo en esta universidad. ¿Qué tipo de investigación estoy haciendo? Porque, por ejemplo, en mi caso, de acuerdo a mi doctorado en el área de educación, las investigaciones o los proyectos que nosotros realizamos siempre tiene el involucramiento de lo que le llamamos acá en Estados Unidos los sujetos humanos. Es decir, vamos a observar, vamos a entrevistar, vamos a interactuar con personas cuya información o cuyas observaciones que nosotros recolectemos nos va a ayudar a hacer una investigación. Sin embargo, en contextos como los Estados Unidos, nosotros no podemos ir de la noche a la mañana a entrevistar. Tenemos que pasar por un proceso que nos certifica y que valida que la investigación y la interacción que nosotros vamos a tener con esas personas no atenta a su integridad humana. Entonces, cuando tú vienes de un contexto donde no hay ese tipo de procesos y tu profesor que te recibe te solicita que lo primero que tienes que hacer es pasar por esa capacitación, muchos de mis estudiantes se desesperan y entonces los tengo que guiar y tenemos que contextualizarnos y decir,
volvemos a lo mismo, no es que de donde vengas no se hagan bien las cosas, simplemente se hacen diferentes. Pero para trabajar en esta nueva cultura académica y científica, en este nuevo contexto, tienes que hacer esta capacitación. Lo mismo sucede con estudiantes que traen ciertas certificaciones para trabajar en laboratorios. Muchas veces cuando llegan a una universidad como la U of A, se les pide volver a hacer la capacitación. Y no es porque se considera que la capacitación que traen de su país desmerece, es simplemente que es distinta. Entonces hay diferentes estilos de trabajo. Y esos diferentes estilos de trabajo, quiero hacer mucho hincapié, que también existen en nuestro país. Entonces, cuando ustedes tienen la oportunidad de salir de su recinto académico, no solo se concreten hacer su trabajo académico y científico de manera satisfactoria, sino también dense el tiempo y tomen notas de todo aquello que ustedes ven y que ustedes observan que es distinto. Porque si ustedes se quieren ir hacia ese caminar científico y académico, eso les va a ayudar. Yo siempre les digo a mis estudiantes que antes de pensar en la globalización, tenemos que pensar e internalizar nuestro propio caminar. No podemos decir que somos un ciudadano global si no entendemos de dónde somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y lo mismo sucede con la redacción escrita. Nosotros podemos tener un nivel de inglés muy alto, con un examen de TOEFL o cualquier certificación muy alto, pero muchas veces nos preocupamos más por la gramática que por observar y leer cuál es el estilo de redacción que se utiliza en una revista indexada en Estados Unidos. Es muy diferente al estilo de redacción que utilizamos nosotros en una revista indexada en español. Nuestra lengua, aunque hablemos en un plano académico científico, sigue siendo romántica. Entonces, muchas veces lo que en un artículo científico en inglés está redactado en un párrafo, en uno en español nos puede llevar más de 2 párrafos. Y vuelvo a lo mismo, no es que uno esté mejor que el otro, es simplemente distinto. Entonces, hay mucho potencial, por eso aquí pongo este asterisco. Cuando ustedes estén buscando estas oportunidades o ya las hayan tenido y no hicieron este ejercicio de reflexión, no solo en lo que aprendieron en su quehacer académico y científico, sino también en esta ruta personal de preparación profesional también, que tuvieron la oportunidad de conducir, háganlo ahorita y piensen en todos esos pequeños detalles distintos que ustedes observaron y que ustedes aprendieron. Si lo concientizan de esa forma, lo van a poder capitalizar. Y no estoy hablando de cuestión monetaria, sino estoy hablando que al capitalizarlo vas a ser consciente de esas diferencias y vas a poder prepararte de una manera mucho más eficaz, no solo efectiva, sino eficaz en tu quehacer profesional. Los tipos de proyectos que existen en estas estancias son cortos y de largo plazo. Muchas veces los proyectos cortos son muy convenientes para los estudiantes porque generalmente ellos mismos los proponen, solo se llevan a cabo en el periodo de tiempo que dura el programa, hacen tal vez una publicación o una presentación y concluyen. Pero el mayor reto, y al que yo los invito, es que acepten participar en proyectos de largo plazo. ¿Cuáles son estos proyectos de largo plazo? Son proyectos que muchas veces ustedes no los van a ver concluidos durante la estancia de investigación. Son proyectos que muchas veces están auspiciados y patrocinados por fondos federales, estatales, nacionales e internacionales. Son proyectos donde te va a tocar solamente trabajar en una pequeña parte de todo un proyecto longitudinal. Sin embargo, lo que yo he visto a través de mis estudiantes que han trabajado y han tomado ese reto es que al cabo de unos años ellos aparecen como coautores en publicaciones de revistas indexadas. El haber participado en un proyecto de largo plazo tiene mayor impacto en el futuro próximo de esos estudiantes y les abre otras posibilidades, como es el postularse de manera efectiva a un posgrado u obtener una beca. Entonces, yo los invito que cuando ustedes se postulen a una estancia de investigación, también busquen esos retos. Los pueden encontrar otra vez de manera local, nacional e internacional. Lo que sí les sugiero es que ustedes
también busquen hacer una cronología de esa experiencia. Tengo estudiantes de una universidad en México que antes de becarlos a una estancia internacional les piden como parte de sus requisitos que primero se vayan a una estancia nacional. Creo que eso es muy importante, porque si hablamos de esta parte, de este balance entre la vida personal y profesional, muchas veces no todos estamos preparados para salir de nuestra casa, sobre todo en México, donde todavía muchos de ustedes, como fue mi caso, aunque las generaciones están cambiando, la mayoría seguimos viviendo, si no es en la casa del seno familiar, cerca de la familia. Y fines de semana o cuando o queramos, vamos y venimos a visitar a la familia. Entonces, el impacto de hacer una estancia internacional, por más dominio del inglés que tengas y por más que hayas viajado anteriormente, probablemente no estés preparado también para asumir todas las responsabilidades que te demanda el vivir lejos de tu familia. Entonces, yo siempre les invito a que primero hagan una estancia nacional y también lo hagan para conocer la diversidad de nuestro país. Entonces, si soy de Tabasco, si vivo en Tabasco, pues me voy a ir al centro o me voy a ir al norte de la República Mexicana. Y me voy a dar cuenta que la manera en cómo hacemos ciencia y cómo nos conducimos en la academia y la cultura de una educación superior es totalmente diferente. Y entonces eso también va a nutrir tu diversidad y tu identidad como mexicano y te vas a preparar mucho mejor para ser un embajador científico y académico en el extranjero, porque al final todos nosotros nos convertimos en eso, en un embajador de nuestro país. Entonces, aquí lo importante no es correr, lo importante, y les comparto estas diferentes fotos, porque cuando hablamos de un camino, siempre ponemos una sola foto, ¿no? Para mí, el camino, cada uno de nosotros lo vamos a trazar de manera distinta. Inclusive yo que vengo del mar, pues yo siempre me refiero a mi camino como cuando surfeamos en el mar. No sabemos cómo va a venir la ola, no sabemos cómo va a estar la marea, y los que vivimos en el puerto aprendemos cuando el mar se comporta de una cierta manera. Entonces, hay diferentes formas de ir trazando nuestro camino. Algún camino va a ser así como el mar, sorprendente, y tenemos que aprender a observar. Tal vez algún otro camino va a estar acompañado por algunas personas, algún otro va a tener ciertos escalones, algunos otros van a estar trazados con una ruta muy derecha, y otros tal vez nos guste más la aventura y vamos a estar bajando y subiendo. Y va a haber caminos en los cuales nos vamos a enfrentar a cosas que no podemos controlar. Pero eso es lo que el día de hoy les quería compartir. Y antes de pasar a la siguiente fase, que ya sería la parte de preguntas, a mí me gustaría que ustedes, si tienen acceso a Internet, entren a esta página web, tecleen el código que está apareciendo aquí y vamos a hacer una actividad que se ha hecho muy popular, sobre todo ahora que hacemos todo por Internet, que son estas nubes, ¿no? Cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de teclear hasta 10 palabras. Y la pregunta que yo les quiero hacer, y me gustaría que por el chat me digan si tienen algún problema para accesar, se supone que no lo deben de tener. A mí me gustaría que ustedes pueden teclear hasta 10 palabras, solamente palabras, me compartan por dónde empezar a crear esa ruta, ese caminar. Si ya lo han hecho, pueden poner también sus pensamientos hacia, siento que yo ya estoy empezando o yo ya empecé. Entonces, voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan teclear la información. Vuelvo a repetir, entren a esta página www.menti.com y por favor tecleen el código y ahorita vemos cuáles son los resultados. Adelante, por favor. Me dicen si tienen algún problema. Se supone que deben de aparecer ya sus respuestas en este momento.
¿Sí están pudiendo teclear? No veo que aparezcan las respuestas, entonces no sé si están teniendo la oportunidad de poder teclear sus respuestas. Ok, perfecto. Aquí ya están apareciendo. Muy bien, muchas gracias. Ahorita las comparto entonces. Muy bien, aquí están apareciendo las respuestas que nos están compartiendo. Vamos a dar unos minutos más. Voy a dar otros 5 minutos para que tengan oportunidad. Somos un grupo numeroso, entonces entre más comentarios tengamos es mucho mejor. Muy bien, unos 2 minutos más y empezamos la conversación para después dar paso a las preguntas o comentarios. Hola. Muchas gracias a todos los que están poniendo sus preguntas. Cuando terminemos esta conversación, con mucho gusto voy a mandar copia de esta nube para que la puedan compartir los organizadores con ustedes o la puedan incluir en algún espacio de las páginas que han organizado para este evento. Pues muy bien, sigan opinando. Quiero resaltar aquí, en este tipo de ejercicios, en estas nubes, como se conocen, las palabras que tienen mayor tamaño, es decir, las que resaltan más en esta nube, son las palabras que más veces se han repetido de acuerdo a los participantes. Y fíjense qué interesante aquí, que palabras como responsabilidad, compromiso, perseverancia, metas, experiencia, son palabras que podríamos decir habilidades subjetivas. Es decir, muchas de ellas no tienen que ver necesariamente con una preparación académica o científica. Tiene que ver con esta parte personal y cómo esta parte personal nos empieza a marcar
qué camino es el que queremos seguir desde el punto de vista académico-científico. Una cosa que quiero concluir para dar paso a nuestro moderador de esta mañana y agradecerle su presencia también, es el hecho de que muchos de los estudiantes que deciden participar en un verano científico o en una estancia científica creen que ya se deben de dedicar a ser científicos o a hacer investigación. También se vale poder accesar a este tipo de actividades y de experiencias cuando se tienen dudas. Y por ahí se comentaba esa palabra. Si yo dudo hacia dónde quiero dirigir mi camino, también se vale que yo pueda participar en este programa para darme cuenta si realmente quiero hacer investigación y me quiero ir por esa línea. Y si quiero hacer investigación y me quiero dedicar a la investigación académica, o como ya está sucediendo en nuestro país, en México, donde, como lo han hecho otros países, la investigación se está abriendo hacia el sector industrial y el sector de negocios. Entonces, dejamos ahí hasta aquí la parte de la nube. La voy a dejar un rato proyectada, 1 minuto, y le cedo la palabra a nuestro moderador. Adelante, por favor. Gracias, doctora Nadia. Sin duda, hoy por la mañana un tema muy interesante, todo lo que nos has compartido. Y bueno, en este campo de irse desarrollando como científico, pues es una tarea muy bonita en la vida, ¿no? Que pues sin duda se madura en la universidad, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado y pues también la especialidad. Y todas las experiencias que se corren cuando se hace una estancia de investigación, lo que nos has comentado, pues tu caminar, ¿no? En esa experiencia que tienes pues, a tantos lugares que has visitado, universidades, otros científicos con los que has colaborado, y esta gran experiencia que nos compartes el día de hoy, de iniciarse en el camino de la ciencia, algo tan bonito, pues y a mí me llama mucho la atención, me gustó esta parte que dices, iniciamos por reconocerme quién soy, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi cultura? E iniciar por una estancia a nivel nacional, compartiendo esa experiencia, reconociendo otras culturas, ¿sí? Ir incluso haciendo esas anotaciones de cosas que pues, jamás he visto que me llamen la atención, ¿no? Y pues sin duda desarrollarse como científico es una tarea muy bonita, pero también tiene sus requisitos, sus esfuerzos, ¿no? Como es la comprensión de las metodologías, el desarrollar, como dices muy atinadamente, una línea de investigación específica, pues para que con el tiempo pues surjan grandes productos, como lo has hecho con tus alumnos, ¿no? De llegar a publicar en revistas indexadas, pues es una meta enorme, ¿no? Y pues quien logra eso, pues de reconocimientos, doctora. Sin duda, para todos, para los alumnos, en todos los niveles, para los colegas, los maestros, los invitados, el día de hoy, lo que nos has comentado nos abre muchísimas expectativas en la vida científica, académica. Y bueno, siguiendo con esta línea, damos paso a los comentarios, muchachos, a estas interacciones, a sus preguntas, si dudas, sugerencias, pensamientos. ¿Qué nos pueden compartir? Los escuchamos, por favor. Buenos días, compañero Sí, doctor maestra, Octaviano, sí, adelante, maestra. a quien está participando en esto. Bueno, soy Leticia Elizalde, soy profesor de la licenciatura. He trabajado asignaturas de evaluación educativa, evaluación docente, evaluación institucional, y como producto de las asignaturas, pues algunos estudiantes han presentado su trabajo para participar en algún congreso, por ejemplo, el nacional e internacional de evaluación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi comentario es, ¿cómo seguir impulsando en aquellos estudiantes que tienen el interés por la investigación como una actividad profesional este camino? Es decir, ante la realidad profesional que tenemos, que muchos de ellos
pues encuentran trabajo como docentes y demás. Cómo nosotros como docentes de la licenciatura podemos seguir promoviendo en ellos esta participación en la investigación como una actividad profesional a futuro. Gracias. Sí, muchas gracias al doctor nuevamente por la moderación y también a la profesora Leticia Elizalde por este comentario y mi reconocimiento por su labor docente en la institución. Es una excelente pregunta, una pregunta muy profunda que yo me atrevo a decir que puede tener diferentes respuestas. Pero voy a dar una respuesta de acuerdo a mi experiencia en mi quehacer docente y me considero también una asesora de estos estudiantes, aunque no tengo obviamente el conocimiento ni el dominio de todas las áreas académicas que estos estudiantes representan, que van desde las ingenierías hasta las ciencias sociales, pasando por el ámbito de la educación también. Creo que en nuestro país tenemos una gran oportunidad y es la oportunidad de seguir fortaleciendo que aquellos que nos queremos dedicar a la parte académica y a la parte de investigación es realmente una profesión relevante. Creo que tanto el rol del profesor como del académico y del científico muchas veces en nuestros países están desmerecidos. Se considera que es una actividad muy fácil de hacer, una actividad que no requiere mayor preparación, cuando es todo lo contrario. Inclusive los que nos dedicamos a dar clases, todos los días estamos haciendo observación, aunque no publiquemos un artículo científico, porque al preparar nuestra clase, o si somos laboratoristas y vamos a preparar una práctica de laboratorio, pues planeamos, pero el grupo A no es igual al grupo B y en ese momento estamos utilizando la observación para ver cómo adaptamos la actividad que hemos planeado y que el grupo A tenga la misma experiencia satisfactoria del grupo B. Siento que nuestra labor como docentes y dentro de nuestros recintos universitarios es seguir fortaleciendo esta visión del que el ser un académico, un científico, un educador es tan importante y me atrevo a decir que es una de las profesiones medulares de nuestra sociedad. Sin esos roles no pueden existir ingenieros, no pueden existir sectores industriales, no pueden existir sectores políticos, diplomáticos, etcétera. Pero creo que hoy en día, en muchos países, incluyendo el nuestro, creemos que es una labor fácil y no la es así. Creo que también aquellos que no se quieran dedicar exclusivamente al campo académico científico, tenemos que guiarlos para que reconozcan que en su quehacer, cualquier tipo de profesión que elijan, siempre va a haber métodos y metodologías científicas implícitas, porque hay que observar, hay que recopilar información, hay que analizar datos para poder tomar decisiones. Sí, muchas gracias por su comentario. Perdón, doctor, no lo escuchamos. Adelante. Sí, muy interesantes las preguntas, las respuestas. Sí, pues, sí, esta labor tan bonita y tan complicada a la vez, el ser docente, el dedicarse a la investigación, a las dos cosas, sí, implica mucho trabajo de fondo. Bien, por aquí están diciendo que es muy importante que se realicen este tipo de actividades, les ilustran, sí, consideran que es muy importante el mantener la identidad, respetar las identidades de otros. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? Pregunta, doctora, si quiere usted ampliar los suyos, la escuchamos. Sí, gracias. Estoy aquí también. Muchas gracias por leer los comentarios y también los estoy siguiendo aquí. Gracias. Una de las cuestiones que también quisiera comentar, retomando un poco la pregunta de la profesora Elizalde,
Es también esta parte que muchas veces nosotros dentro de los recintos académicos le damos más valorización a la memorización que al hecho de la práctica. Y muchas veces también nos enseñan a que las cosas deben de salir bien, pero no nos enseñan que también se vale equivocarnos, que también se vale redirigir la ruta. Entonces, es muy importante que nosotros también aprendamos a que está bien equivocarnos, está bien que las cosas no salgan a la primera. Recuerdo una ocasión que un estudiante ya en las últimas semanas de la estancia de investigación, y como les digo, en mi caso yo no soy la asesora de los proyectos de investigación, no podría ni pretendería hacerlo porque no conozco todas las áreas de estudio, pero inspirada en estos comentarios y en estos diferentes diálogos que tengo con mis estudiantes, pues me considero una asesora, podríamos decir una guía más que una asesora en esta parte cultural y de reflexión en su ejercicio académico y científico. Llega este estudiante y me dice que no tenía resultados para presentar, porque la hipótesis de su proyecto no había sido comprobada como él había esperado. Y entonces lo dejé que reflexionara un poco y le pregunté que qué creía él que era la ciencia. Y entonces dentro de esa reflexión, pues me dijo, pues la ciencia también es que las cosas no resulten como las planeamos. Exactamente. Muchas de las ocasiones, y si volvemos nuevamente a la historia de estos científicos, y no estoy hablando solo de los que crean algo nuevo o tienen patentes registradas, sino aquellos que contribuyen al mundo académico y científico, muchos de ellos iniciaron con proyectos que no resultaron ni la primera, ni la segunda, ni muchas veces. Y dentro de esas fallas, ellos seguían inspirándose y seguían nutriendo su quehacer académico científico. Y creo que muchas veces a nosotros como mexicanos, y lo digo porque a mí me pasó, no nos enseñan a que está bien equivocarnos. Tenemos que llegar muchas veces a la escuela con todo memorizado, con decir algo sin ni siquiera titubear, y muchas veces lo que memorizamos ni siquiera lo estamos internalizando, ni siquiera lo estamos comprendiendo. Entonces también es momento de que nosotros nos demos la oportunidad de explorar, de aprender y de reconocer que nos podemos equivocar. Cuesta mucho trabajo, a mí me sigue costando trabajo. Ayer, por ejemplo, tuve un seminario donde hablé en inglés y para mí sigue siendo uno de los mayores retos presentar algo en inglés porque no me siento con la confianza como cuando hablo español. Sin embargo, el ser capaz de tomar un reto, de dominar tus temores para seguirte preparando, eso es también saber y saberte que eres un ser humano. Y los científicos, los académicos somos seres humanos, que no somos perfectos, que podemos equivocarnos, pero podemos siempre reivindicar y redireccionar nuestro camino. Y eso es algo que nosotros también tenemos que ir aprendiendo. No hay que correr, hay que aprender a caminar. Mi padre siempre me decía, y yo no se lo entendía, tenía él un dicho que es más o menos despacio que voy deprisa. Es decir, hay que ser conscientes de cada decisión y de cada paso que tomemos, porque es la construcción de nuestra carrera y de nuestra vida personal. En nuestro contexto, en nuestro país, muchas veces nos promueven que el éxito es graduarte de la licenciatura, obtener rápidamente un puesto gerencial con un cierto ingreso en un cierto rango. Cuando yo les puedo decir que a mis casi 50 años, yo todavía sigo construyendo mi caminar. Todavía no he llegado al punto que quiero llegar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ahora estoy más fortalecida, no solo por mi preparación académica, sino también por la experiencia. Y la experiencia te da ciertas habilidades y ciertos conocimientos que a tus 20 años
por más que estudies y por más que te prepares y por más experiencias que tengas, todavía no hay una conciencia real de todos esos conocimientos empíricos y tácitos que tienes, porque es parte natural del crecimiento del ser humano. Entonces, no hay que correr. Siento que ahorita un primer paso que ustedes están dando es esto, tomarse una mañana para dialogar, para reflexionar y para escuchar. Sí, la doctora Irma quiere hacer un comentario. Adelante, por favor, doctora. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estos comentarios que nos hace y este intercambio de experiencias, porque me parecen muy elementales, sobre todo para entusiasmar a nuestros alumnos a que puedan desarrollar pues muchas actividades mientras están en proceso de formación. Esto que inclusive usted maneja en esta última participación me parece esencial, o sea, en la parte de nuestra formación como licenciados en Ciencias de la Educación es muy importante el poder atrevernos a hacer cosas. Yo recuerdo, tuve la oportunidad de ser coordinadora del programa educativo durante algún tiempo y algo que siempre les estuve mencionando a mis alumnos es que no tuvieran miedo a enfrentarse a nuevos escenarios y contextos, porque es cierto lo que mencionaba dentro de toda la charla que tuvo oportunidad de compartirnos, es precisamente esos temores que tenemos que vencer para poder pues enfocarnos a descubrir nuevos escenarios, nuevos contextos. Y es muy cierto, a veces nuestra zona de confort nos gana, tenemos todo aquí, estamos muy tranquilos. Si tengo incluso hoy la opción de poder titularme sin ni siquiera hacer quizá un trabajo de investigación, pues es muy cómodo ir como en este estatus de mientras salgo a ver, ya pensaré qué es lo que voy a realizar. Pero creo que hoy los proyectos de vida tienen que estar encaminados hacia dónde queremos vernos, qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr esos objetivos, porque a veces el tiempo nos gana y cuando nos damos cuenta, egresamos y no tenemos todo lo que se requiere a nivel laboral. Creo que esta última parte que mencionaba también es esencial, porque en ese transcurso uno tiene que ir ganando experiencias, tiene que desarrollar diferentes saberes, tiene que empezar a buscar estas competencias profesionales que no te las va a dar una vez que salgas de la licenciatura, te las van a ir dando la oportunidad cuando te atreves a hacer participaciones en un congreso, como lo mencionaba la maestra Leti, cuando tienes la oportunidad de salir y atreverte a hacer una movilidad. Tuve la oportunidad de tener algunos alumnos que se fueron a hacer estancias de investigación, que bueno, si no me quiero ir todo el semestre, puedo hacer estancias de investigación con algunos profesores que me permitan desarrollar estas habilidades investigativas en el desarrollo de mi formación. Y eso me parece genial porque cuando te atreves a salir de esa zona de confort y efectivamente vas más allá de estos espacios dentro de un salón de clases, tienes la posibilidad de ganar mucho y efectivamente esto también en aras de poder trabajar esta situación de éxito. A veces nos tenemos que caer, que eso es algo de lo que también pues nos toca, pero hay muchos aprendizajes excelentes que pudieras sacar adelante cuando tienes la posibilidad de atreverte e ir más allá. Y creo que en este ejercicio que hizo con lo de la nube me parece también importante porque mucho de ello está en nuestras manos, ¿no? Puedes tener quizá las mejores condiciones en la escuela, puedes tener la mejor infraestructura, pero si la actitud de parte de quien quiere lograr ese objetivo no se da, pues entonces no podremos sacar adelante todo esto. La felicito, de verdad me gustó mucho esta conferencia que nos hizo favor de realizar y sobre todo pues invitar a los alumnos que se atrevan porque salir de esas zonas de confort nos va a dejar muchos aprendizajes y quizá conocer cosas que ni siquiera sabemos que somos capaces de hacer. Gracias. Sí, doctora, pues sí, algo que yo creo que tenemos que ir reconociendo es esta parte de perder los miedos, ¿no? Y de saber equivocarnos y de ello ir aprendiendo constantemente. No siempre se va a tener un éxito, los éxitos esperados, lo que planteamos en nuestras hipótesis, en nuestros supuestos, en los proyectos de investigación. Muchas veces lo que encontramos son cosas inesperadas, ¿no? Y es así como surgen nuevos conocimientos y avanza la ciencia. Por aquí hay más preguntas, dice Luis Camargo, por ahí, ¿cómo se le haría para fomentar la cultura de la investigación desde edades tempranas en nuestro país? Pues hay muchas formas, ¿no? Sé que cada vez está siendo más popular las ferias científicas, pero volvemos a lo mismo. Yo considero que todos tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos hacer. Si empezamos a hacer
o enfatizar demasiado la parte también científica y académica, podemos caer también en un error, en asumir que todos queremos ser científicos y académicos. Yo pienso que la preparación en una edad temprana tiene que ser también opcional y no obligatoria, porque si la hacemos obligatoria, también podemos caer en la cuestión de que haya niños, es como las matemáticas. Las matemáticas, la física, la química, todas esas materias por miles de años y décadas han tenido la mala fama de que son las peores clases, son muy difíciles, nadie las disfruta. La cuestión aquí es no solo implementar currículums o clases que promuevan la parte científica y académica, sino cómo crear espacios donde los niños sientan que es una opción y es una oportunidad de explorar. Y si al menor no le gusta, no pasa nada, porque vuelvo a lo mismo, no todos vamos a ser académicos, no todos vamos a ser científicos. Lo que sí considero que es una gran oportunidad es en el área en la que ustedes se encuentran, que es el área de la educación. Los educadores, como lo dije anteriormente, todos siempre, todos los días estamos haciendo actividades científicas y de investigación. Desde que creamos un currículum hasta que ejercemos una clase. Y como lo comenté anteriormente, cuando empezamos a observar a nuestros estudiantes y tomamos notas. Hace poco recibí una invitación por Twitter que me llamó muchísimo la atención, porque yo vengo pues de otra generación, donde los medios sociales pues todavía estamos aprendiendo cómo utilizarlos, ¿no? A mí no me gusta estereotipar las generaciones. De hecho, una generación como la de ustedes la teníamos mal definida, porque siempre asumíamos que es una generación que no les interesa la información, cuando en realidad yo que tengo un hijo en preparatoria, si me pongo a observar la forma en que él utiliza su teléfono celular, muchas veces inclusive hasta está leyendo un libro a través de su teléfono celular, cosa que yo no hago. A lo que voy en este punto es lo siguiente, me contactaron por Twitter para hacerme una invitación para empezar a escribir artículos, pero son artículos no científicos. Son artículos que tienen que ver con reflexiones basadas en mi quehacer académico y como profesora. A lo que voy es esto, volvemos a lo mismo. ¿Cómo fomentar la ciencia y la parte académica? Es que hay que fomentarla dando la oportunidad de que cada quien elija cómo quiere vivir la ciencia y es académica. En mi caso, yo he publicado artículos científicos, pero disfruto más escribir artículos basados en mis reflexiones propias como educadora. Cuando recibí esa invitación, para mí fue como si me dieran el mejor regalo dentro de la pandemia. Cuando les pregunté por qué me habían escrito, me dijeron, y esa es otra reflexión. Muchas veces cuando yo pongo mis twitters, yo decía, creo que estoy mal, creo que estoy siendo demasiado positiva en esta situación y veo que mis colegas están hablando de pues toda la situación y la problemática que está pasando con la pandemia en la educación. Creo que debería irme hacia ese perfil. Cuando recibo la invitación y les pregunto qué fue lo que les llamó la atención de mis twitters para invitarme a ser una de las autoras en esta revista electrónica, me dijeron que precisamente eran ese positivismo dentro de mis twitters, que a pesar de una pandemia yo seguía dando conferencias, yo seguía ofreciendo talleres, yo seguía trabajando con estudiantes. Al punto que voy aquí es que hay que ser nosotros mismos y a veces nos da miedo a ser auténticos. Queremos seguir lo que están haciendo los demás. Y dentro de la academia y de la ciencia debemos de ser auténticos. Y vuelvo a lo mismo. Si yo pruebo hacer una estancia de investigación y me doy cuenta que no es lo mío, no pasa nada. Yo tengo estudiantes que se definen mujer y hombres en los dos géneros, como lo seguimos manejando en México, que se han retirado de la labor profesional y se están dedicando a criar a sus hijos. Y una de ellas, a través de la crianza de sus hijos,
organizó un grupo de mamás en su ciudad para empezar a utilizar pañales biodegradables. Y cuando yo la contacté y le dije, oye, qué interesante lo que estás haciendo, me dijo, yo sigo aplicando ciencia, pero la estoy aplicando en lo que ahorita es mi prioridad, ser madre y criar a mis hijos. Entonces, no teman a ser auténticos, no se fijen en lo que está haciendo el compañero de enseguida. Fíjense en lo que está haciendo el compañero de enseguida cuando en ese fijarse es para nutrirse, para crear comunidad, pero no para seguir el mismo camino del otro. Y eso es lo que también nos hace falta fomentar en las instituciones de nivel superior. Yo me acuerdo cuando era estudiante, que tenía la edad de ustedes, me pegaba mucho ver los espectaculares de mi universidad, de cómo definía mi universidad el éxito. Y el éxito lo definía, como se los comenté anteriormente, con un cierto puesto y un cierto rango de salario mensual. Y entonces yo me preguntaba, ¿y qué pasa cuando una persona decide que ese no es el éxito para él o para ella? ¿Dónde están los otros ejemplos? Entonces, ustedes vienen de una generación donde esta parte de la diversidad ya no se les tiene que explicar, ustedes nos las explican a nosotros. Y creo que ese es mi reflexión. Doctor. Me gustaría seguir con otros comentarios. Sé que hay bastantes. Adelante, doctor, por favor. Sí, bueno, por aquí igual decían, pues, cómo motivar la investigación en el aula a nivel de educación superior, y me parece por aquí una respuesta de la maestra Alquides, que dice que se debe de generar curiosidad, procurar la búsqueda de la selección de información, ¿no? Por aquí, bueno, por aquí son dentro de algunas preguntas, son bastantes comentarios, que les ha gustado muchísimo lo que viene comentando sobre el tema del día de hoy. Y pues bueno, por ahí no sé si hay alguna pregunta abierta que pudiera hacerla presente. ¿Alguien más? ¿No? Sí, es que hay bastantes comentarios, pero bueno. Sí, maestro, si me permite, si me lo permite, puedo leer, Sí, no todos los comentarios, pero puedo rescatar algún punto de las personas que nos está opinando aquí en el chat, ¿le parece? Sí, adelante, por favor. Muy bien, pues agradecerle a Guadalupe Martínez. Exactamente, debe de existir claridad en nuestras metas, pero como lo he comentado, no corran, es parte del proceso de la madurez también, y se vale redefinir esas metas. Claudia Luna, aprender de los diferentes contextos. Cuando yo visité por primera vez Tabasco, entendí muchas de las formas de mis estudiantes tabasqueños y los aprecié más. Nosotros en el norte, y esto no es estereotipar, vivimos más deprisa. Incluso cuando hablamos parece que estamos enojados, hablamos muy directo. Es también la influencia que tenemos de los Estados Unidos. Muchas veces cuando yo organizaba actividades y la manera en que mis estudiantes de Tabasco se comportaban en el aspecto del horario, yo decía, se me hace interesante, me gustaría saber el por qué. Pues cuando fui a Tabasco, Tabasco realmente es un Edén, como lo dicen. Es una tierra tan rica que, a diferencia de los que vivimos en el desierto, que si no nos movemos y no producimos, pues nos vamos a morir de hambre, porque no hay nada. Entonces tenemos que vivir deprisa para poder generar nuestros insumos y poder seguir creando. En el caso de Tabasco, la creatividad también viene por herencia de nuestros hermanos indígenas, donde ellos planteaban la forma académica y científica de una manera mucho más espiritual, mucho más pausada y mucho más orientada a la observación. ¿Por qué? Porque están en una región rica, no solo en vegetación, sino también en fauna y también en cultura. No quiero decir que en el norte no la tengamos, simplemente es diferente.
Entonces, cuando nos abrimos esa oportunidad de observar los diferentes contextos, es cuando también vamos a estar dispuestos a nosotros adecuar nuestras formas para poder navegar en diferentes sistemas. Es ahí donde nos convertimos realmente en un ciudadano global. Cuando empezamos a observar cómo se llevan a cabo las juntas en cierto contexto, diferentes al contexto al que yo vengo. Cómo se presenta en un contexto diferente al que yo vengo. Y entonces me empiezo a adaptar y voy a ser un profesionista mucho más efectivo en mi quehacer. Luis Abrán dice, ¿cómo se pueden encaminar a los estudiantes a la investigación? Pues ya lo comentamos. Yo estoy de acuerdo con los comentarios que hizo el doctor, pero también yo creo que debemos de no exigirlo, sino darlo como una opción, irlo estimulando gradualmente de acuerdo a la edad de los educandos. Itzel Rodríguez, nos comenta nuevos campos abiertos en este tipo de investigaciones, ideas y estrategias. Algo que no hemos hablado y quiero proyectarlo aquí, le agradezco también a Ingrid Bautista, a Brenda, Fernando, por todos sus comentarios. Quiero irme a este punto porque lo estoy viendo en varios de sus comentarios y lo quiero comentar aquí. Las habilidades que ya hemos platicado, obviamente es la observación, es el uso del idioma, inclusive el español. Cuando yo hablo con mis estudiantes o con mis colegas chilenos, colombianos, hondureños, muchas veces tengo que adaptar mi español. Tengo que utilizar los términos que ellos utilizan dentro del ámbito académico científico para tener una comunicación mucho más efectiva. Es decir, aunque estemos hablando nuestro propio idioma, lo tenemos que adecuar. Lo mismo sucede cuando voy al centro, al norte, al sur de México. El origen, ya lo comentamos, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué influencia tengo, quiénes son las personas que me inspiran, pero también cómo yo puedo inspirar a otros, y eso no tiene que ver nada con la edad. Uno puede influir a otras personas desde una edad temprana. Lo mismo la parte de la inspiración. Ya hablamos también de este camino sin excluir la colaboración de otros. Si ustedes observan artículos científicos, libros, capítulos, muchas veces van a encontrar que hay autores, 2, 3 o 4, que tienen muchas publicaciones juntos. Entonces, muchas veces se crean estas células de colaboración y son células muy eficaces, muy efectivas. También se vale hacer equipo, se vale hacer comunidad. La adaptación, por ejemplo, ahorita con el COVID-19, es un momento de crisis, pero también es un momento de muchas oportunidades y es un momento para estimular nuestra creatividad y es un momento para visualizar qué otros retos como humanidad, tanto local, nacional como internacional, pueden venir. Es un momento de prepararnos también, así como de hacer una pausa en nuestro quehacer profesional y también personal. Atrévanse a buscar apoyos económicos y becas. Aprendí de mis estudiantes brasileños y chilenos que el tener una beca es sinónimo de orgullo. En México sigue siendo un sinónimo de no le voy a decir a nadie que tengo una beca porque van a pensar que mi familia es de escasos recursos y puede que lo sea, pero esa beca y ese apoyo económico te la mereces porque has trabajado arduamente y tienes tal vez un perfil académico, un perfil personal o tienes un promedio que se te está siendo reconocido a través de una remuneración. Entonces, en mi caso, yo fui becada desde que estaba en la primaria para poder estudiar en una escuela privada hasta mi doctorado. Y siempre lo digo con orgullo, porque el ser un becado también te crea otras habilidades. La responsabilidad a temprana edad de que tienes que trabajar duro para poder sostener ese apoyo económico. El liderazgo también en esta parte de la equidad. En los últimos años he diseñado programas para mujeres en la ciencia y en la tecnología. Y también a través de estos programas he tratado de romper estereotipos de que entre nosotras las mujeres no sabemos trabajar o colaborar juntas, que llega un momento en que entre nosotras también empieza la competencia. Creo que también una habilidad que ustedes como generación tienen es la creación de redes a través de los medios sociales.
pues también esas habilidades empleenlas en el mundo real. Cómo crear redes, no solo entre géneros, sino también entre aliados. Y aliados me refiero que en la diversidad que representamos, nosotros podemos unirnos y podemos crear una red de apoyo. Un día estás tú en el estrado, otro día voy a ser yo, otro día vamos a ser todos juntos. Esa es una oportunidad que tenemos en nuestra cultura mexicana, que deberíamos de explorarla más. Cuando hablamos de fomentar la ciencia, tenemos que también fomentar el trabajo en comunidad, más que en equipo, en comunidad. Porque cuando hablamos de trabajo en equipo, generalmente los equipos, cada uno de nosotros vamos a tener un rol, termina el tiempo de trabajar en equipo y cada quien se va. Si hablamos de comunidad y nos vamos a la historia de y no la historia, sino cómo los pueblos indígenas actualmente trabajan en comunidad, no es solo la asignación de roles, sino la asignación de roles está dada por la edad, el conocimiento, la capacidad y la identidad. Si nosotros empezamos a crear comunidades de colaboración, nos vamos a enriquecer entre nosotros mismos en el conocimiento y en el quehacer académico, científico y personal. Y obviamente las regulaciones, algo que no habíamos comentado es que los derechos de autor, por ejemplo, son distintos de un país a otro. Entonces, cuando uno va a hacer investigación o cuando uno quiere hacer investigación, tiene que considerar también esos aspectos. Porque si asumimos que todo se hace igual, como el lugar del que venimos, pues vamos a cometer un error en la mayoría de los casos. Esto se los quiero dejar aquí. Hace poco alguien me dijo, y como parte de esta reflexión de la pandemia, que no hay que buscar el equilibrio, sino hay que buscar el balance. Y el balance es más difícil de encontrarlo. Entonces, hay que también pensar en nuestra profesión para el servicio de los demás. Muchas veces pensamos en esta trayectoria personal que puede caer en el egoísmo. Cuando empezamos a hacer las cosas, no solo por beneficio propio, sino para motivar o impactar a otros, los reconocimientos, los fondos económicos, la valorización de lo que estamos haciendo viene por sí solo, sin buscarlo. Hay que, como se los dije y se los enfatizo, hay que ver ese quehacer académico y científico desde el punto de vista de nuestra propia identidad y también aprender a apreciar la interseccionalidad. Es decir, por ejemplo, en mi caso, soy una mujer, soy mexicana, pero mi identidad ha cambiado a partir de que vivo en el extranjero. En el 2005, si ustedes me preguntaban de dónde soy, les hubiera dicho que soy de Mazatlán. Si hoy me lo preguntan, siempre contesto que nací en Ciudad Obregón, me crié en Mazatlán y soy una mujer mexicana inmigrante. Nuestra identidad va evolucionando, así como nuestro quehacer profesional también. Vivimos en un ecosistema académico y ustedes lo saben mejor que yo porque el ecosistema en el estado de Tabasco es todavía mucho más nutrido y más palpable por toda esta vegetación y fauna que ustedes tienen. Pues las universidades son eso, son un ecosistema donde todos coexistimos. Aprendamos a coexistir dentro de nuestro propio rol y el rol de los demás. Hay que publicar, sí, pero también oriéntense hacia la práctica, porque no les vaya a pasar como aquellas personas que dan conferencias de cómo ser el mejor papá o la mejor mamá y cuando les preguntas cuántos hijos tienen, no tienen ningún hijo. Ahí desmerece toda validez del discurso que nos están dando. Entonces, balance entre publicación y práctica. Pongan sus prioridades, empleen su creatividad y también involucren sus sentimientos. Y los voy a dejar con esto último para darle paso al doctor. Esta fotografía que puse aquí es el patio de la casa de mis abuelos en Mazatlán. Un patio donde yo pasé todas las tardes al cuidado de mis abuelos porque mis papás son maestros y trabajaban muchos turnos en diferentes escuelas. En este patio, sin saberlo, empecé a visualizar el destino de mi vida profesional. Con un pizarroncito viejo que me puso mi abuelo
Y ese caminito donde yo escribía con gises de colores o gises blancos y me imaginaba que tenía a muchos estudiantes a los cuales les estaba dando clases. Y esta fotografía me la tomó antes de la pandemia uno de mis estudiantes con el que también tuve oportunidad de trabajar varios años con él y que ahora él está haciendo su propio caminar. Y es una fotografía que me gusta mucho de uno de los murales, de los muchos murales que tenemos en la ciudad de Tucson, aquí en Arizona. Porque cuando uno camina en su propio destino, el destino que nos vamos trazando, no se les olvide también caminar de la manera más cómoda que les resulte a ustedes y de la manera más ligera que les resulte a ustedes. Porque de esa forma ustedes van a poder seguir estando conscientes de su caminar y que también se vale equivocarse, se vale caerse y se vale volverse a levantar. Les dejo aquí mi correo electrónico y mi Twitter y como dicen ustedes, si me dan un follow, yo también lo sigo. Y muchísimas gracias. Le cedo la palabra al doctor. Gracias. Gracias, doctora. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Muchas gracias. Pues mira, creo que cerramos con broche de oro con pues, tus palabras que nos brindas, tus reflexiones tan interesantes y que pues sin duda motivan mucho a los estudiantes y también a nosotros, sí, como investigadores, como profesores. Y bueno, es muy interesante todas las experiencias que nos has compartido. Y bueno, no queda más que cerrar, ¿no? Quisiéramos estar platicando más, compartiendo más y seguramente estaríamos aprendiendo más. ¿Sí? Sin embargo, es necesario ir cerrando este evento, ¿sí? Por el día de hoy, por estas horas. Y bueno, pues no sé si esté la constancia, Eric, Leslie, ¿sí? Sería lo último, y pues agradecerte mucho tu colaboración, doctora. No sé si esté, perdón. Sí, muchísimas gracias, doctor. Mientras Eric administra lo que le ha solicitado, voy a dejar aquí en el chat algunas oportunidades gratuitas y en línea para los estudiantes y los profesores, entre ellos un taller que vamos a tener este jueves donde van a participar estudiantes de la UJAT. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer compartir con todos ustedes, agradecerle al doctor como moderador y a Leslie y a Eric por todo el apoyo. Sí. Muchas gracias. Pues cerramos por el día de hoy. No sé si está la doctora Guadalupe Beitia. Gracias, que es nuestra coordinadora. Igual le damos las gracias. Sí, la doctora María Guadalupe Beitia Buccelli. Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos, doctora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Octaviano, por este proceso de mediación. Un gusto, doctora Nadia, tenerla, escuchar estas experiencias que nos enriquecen en este programa de la licenciatura en Ciencias de la Educación, pero también al público en general que nos está escuchando. Muy interesante es este proceso de reflexión y esta comunicación horizontal que se llevó a cabo. Y estoy con la doctora Maritza Librada Cáceres Mesa, jefa del área. Doctora. Muy buenos días todavía. Es un placer pues saludarlos a todos y sobre todo escucharlos en este tipo de sesiones de reflexión, de intercambio, que creo que son de crecimiento y sobre todo cómo desde la propia experiencia pues nutrimos todo nuestro camino en este sentido. Creo que a partir de las aportaciones de Nadia, en gran medida me veía también reflejada, pues soy de nacionalidad cubana y ya adoptada aquí
en México, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, aquí en la universidad, que en esta gran familia académica, y por supuesto que los estudiantes vislumbren cómo realmente trascender en el ámbito profesional, en el ámbito académico, también nos va a ir condicionando pues cómo proyectarnos hacia la vida y que realmente es un camino que vamos trazando en el andar. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos los presentes y ha sido un placer escucharlas y que por supuesto a partir de los talleres que está invitándonos, pues con mucho gusto y en este sentido pues reiterarle nuestro reconocimiento y también le vamos a hacer una invitación para que pueda compartir con nosotros acá en el segundo seminario de investigación e intervención educativa en modalidad virtual que se va a desarrollar el 11, 12 y 13 de noviembre aquí en el área académica de Ciencias de la Educación. Muchas felicidades para todos, muchas felicidades, doctora, y ha sido un placer. Pues muchísimas gracias. Agradezco a las autoridades, agradezco, doctora, en cuanto la escuché, me supuse que era de Cuba porque la primera persona que me dio la oportunidad para entrar a la Universidad de Arizona, que en paz descanse, ella era cubana, era de los niños Peter Pan que llegó a sus 10 años aquí a Estados Unidos. Entonces tengo un gran cariño para la isla y para todas las personas que habitan ahí. ¿Qué más puedo decir? Este es un ejemplo real de cómo podemos crear comunidad. Ojalá nos puedan acompañar en este taller. Una de las cosas que estoy haciendo, inspirada en mis estudiantes, en mi propio caminar y en mi familia, así como la de otros profesionistas internacionales, es este taller que he titulado Voces e Historias Diversas de México, donde nos estarán acompañando estudiantes de la UJAT con un video. Y este taller está dirigido para hacer una reflexión sobre la diversidad mexicana desde un punto de vista proactivo y que eleve a nuestro país, no solo en una agenda política y migratoria, sino también en lo diverso que somos y en lo rico que somos, tanto en nuestra capacidad intelectual como social y cultural. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. También les puse ahí algunos artículos y este libro que escribió una persona a la cual estimo mucho junto con otros coautores, se los puse ahí, habla cómo podemos ser eficazmente comunicativos cuando queremos presentar un proyecto de investigación. Gracias a todos y a todas. Es así como finalizamos el evento del día de hoy. Agradecemos a la doctora Nadia Álvarez por esta conferencia magistral titulada Ejercicios interculturales, el impacto de las estancias de investigación. Agradecemos también al doctor Octaviano García por moderar el evento y agradecemos a todos los participantes por su asistencia y los invitamos a seguir participando en todas las actividades de la primera semana de las Ciencias de la Educación. Nos vemos, hasta luego y muchas gracias por su participación. Muy buenos días. Buenos días.